Estamos de vuelta con este su espacio a primera hora. Muchísimas gracias por seguir, como siempre, en sintonía a través de Telemedios, Canal 8, a través de Claro Está, señores, que aunque a veces yo sobre todo se me pase, ¿verdad? Pero siempre tener pendiente a Lazo TV, señores, en YouTube, que nada más soy yo que le doy mención a Lazo TV aquí. Es verdad. Míreme, Sí, Pero eso está bien. míreme, no se preocupe, Déjelo ahí. que lo que viene es grande. Ay, señores, un invitado sumamente especial, sobre todo un día como hoy, que usted está en su casa tranquilo descansando y vamos a hablar de temas importantísimos y nos referimos al doctor, al abogado Amadeo Peralta, quien es especialista en Derecho Penal Económico. Doctor, Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias, un placer para mí por la invitación, deseándole que a todo el que se encuentre aún en su cama, que la sigan disfrutando. Verdad, a nosotros nos toca trabajar, pero amamos esto, esta es nuestra pasión, levantándonos tempranito. Doctor, yo quiero empezar con el tema reciente a nivel nacional, que es la mina Romero y la explotación. Se habla constitucionalmente de que el soberano es el pueblo, los legisladores representan ese pueblo y hay una demanda colectiva de que no se explore ni se explote la mina Romero. ¿Qué puntos legales hay en este proceso que el pueblo pueda decidir o que el gobierno pueda decidir? Al final de cuentas, tú has dicho la palabra de que el pueblo es soberano, pero tiene que ejercerlo, porque con ese tipo de situación que está pasando en San Juan, ya el primer palo acechado ya se lo dieron. Y cuando ustedes se encuentren con que hay alguna especie de autorización ya para la concepción, exploración, es porque esos permisos ya se dieron. Y de una u otra manera, quien ha recibido esos permisos sabe también el beneficio que le va a sacar a esa tierra, no importa que ese pueblo se afecte. Por tanto, el pueblo es soberano, pero el pueblo tiene que hacer lo que hicieron ayer para poder paralizar eso. De lo contrario, va a pasar como ha pasado en otras minas y con otras concesiones, que al pueblo lo han ido venciendo, y hay gente inclusive que lo han ido venciendo hasta dándole pesito para que se calle. Sí. ¿Usted cree que hay dinero en medio de esto? Donde quiera que haya una minera, ahí hay cuarto para todo el mundo y hay gente preparada para coger cuarto. Yo te puedo decir con mucha, no te voy a decir seguro totalmente, pero sí conozco de una mina, de una empresa minera, que cada vez que un medio de comunicación salía y se quejaba, inmediatamente llegaba el emisario y ahí mismo se callaba el tema. Se tranquilizaba. Sí. Qué difícil. Doctor, y vamos a ver, que usted ha planteado algo sumamente interesante, la presión social. Pero ¿qué otro mecanismo, vamos a ver, podría encontrar el pueblo, en el caso San Juan específicamente, para poder detener este tipo de procesos? Porque definitivamente ya hay algún tipo de asignación y de permisos, aunque sea de exploración, porque ya ellos tienen el terreno, tienen algún tipo de concesiones, pero ¿qué podría hacer el pueblo en este sentido? Lo primero sería acceder a verificar los supuestos estudios de impacto ambiental que se habrían hecho, que de seguro que se hicieron. Algo que usted puede tener claro es que el que paga el estudio no le va a salir en contra. No le va a salir en contra. Pero sobre ese estudio de impacto ambiental, los ambientalistas de la zona y la comunidad pueden, por ejemplo, buscar un segundo análisis y profundizar sobre eso, pero al final de cuentas, si el pueblo no se moviliza, si el pueblo no se voltea en contra de eso, puede ser que los aspectos legales como quiera lo arropen, porque ahí hay muchos intereses y vuelvo y te digo, lo que están haciendo lo están haciendo ya bajo patrocinio, por decirte prácticamente estatal. Pero, doctor, los pobladores de San Juan podrían someter
un recurso ante una institución o un tribunal para poder parar este avance de la minada? Hay varios recursos que se pudieran hacer, pero siempre sustentado en la documentación que exista sobre la concesión. Por eso digo, tienen que acceder a esa documentación para ver qué es lo que dice ese impacto ambiental. Cuando viene a ver, el estudio lo habrán hecho en secreto, a lo mejor no habrán ido allá, a lo mejor no vieron a nadie, y todo eso puede ser rebatido. Pero de la nada no se puede interponer ningún recurso ante los tribunales. Hay que buscar esa documentación y saber qué es lo que está pasando. Y les repito, cuando hay una línea definida para hacer una explotación minera ahí, los poderes prácticamente se imponen sobre el derecho y sobre la ley. Por eso lo que sucedió ayer... ¿Con la policía? Sobre todo con el pueblo que fue a manifestarse, eso es lo más idóneo que tienen que hacer para paralizar cualquier cosa. De lo contrario, esperen el fuetazo. Doctor, a partir de agosto de este año, fue promulgado en agosto del 2025, a partir de agosto del 2026 entra en funcionamiento el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Y por lo tanto, una serie de nuevas nomenclaturas, una serie de nuevas penas diferentes y cambio de estas. Si usted, aunque son muchas, ¿verdad?, nos podría tocar los más significativos, algunas cosas que no aparecían y ahora aparecen, para también ir orientando al pueblo dominicano en ese sentido. Sí. El nuevo Código Penal entrará en vigencia el 6 de agosto. Le quedan cerca de 85 días, si mal no recuerdo, para entrar en vigencia. El país se ha mantenido al margen de las disposiciones de ese código y ese código viene muy fuerte. Ese código trae aumento de penas en todos los niveles, trae delitos nuevos que no existían. Los propios medios de comunicación tendrán que redefinir sus estrategias televisivas y mediáticas. Ahí viene el tema de la difamación y sobre todo cuando la ligan con una difamación extorsiva con pena de hasta 10 años de prisión. Hay figuras como, por ejemplo, ya usted no podrá reenviar un audio que yo te envié en una conversación entre tú y yo. Tú no se lo puedes reenviar a otra persona sin mi consentimiento. Pero propio tampoco puedes reenviar una imagen, pero tampoco vas a poder grabar a una persona en cualquier lugar público y pasarlo en televisión o reenviarlo sin el consentimiento de la persona. O sea, el código tiene un 90% de cosas buenas que el país lo necesita, pero yo sugiero que ese código lo revisen antes de que entre en vigencia, porque a partir de que entre en vigencia, el país entero será sujeto obligado de ese código y las sanciones que hay ahí pueden incluir, sobre todo, por ejemplo, para los que son profesionales graduados con un exequatur, la pérdida del exequatur de por vida. Eso lo trae ese código, pero también las propias plantas televisoras o los medios periodísticos serán responsables de cualquier hecho difamatorio que ocurra en su planta. O sea, todo eso lo tiene el código. Que antes, perdón, era responsabilidad del productor o del talento que hace el comentario. Ahora es de la planta. Podría ser. Ahora también podría ser de la planta. Pero fíjate que el código viene tan fuerte que por un tema de difamación a un comunicador le van a poder conocer medidas de coerción. Podrá quedarse preso casi de inmediato. Lo van a poder demandar en daños y perjuicios. Esto es en caso de difamación, ¿de qué índole? Porque vamos a hacer un tema. O sea, aquí se utiliza mucho la palabra supuesto y ya por eso no es una difamación. Si yo dije la palabra supuesto, ya no estoy difamando. Es supuestamente... el Oreni se robó tanto, fulano está, ya se supone que yo lo que dije fue supuesto. Y esto es un tema también a estudiar,
Fíjense que yo soy comunicadora, estoy en los medios, tenemos una empresa que maneja comunicación, pero yo estoy en contra total de que una persona tenga la libertad de decirle ladrón, corrupto y demás a otra persona sin presentar una evidencia. O sea, estoy completamente en contra de que una persona sea llevada presa porque fulano dijo que hizo o tal cual cosa sin buscar una evidencia. O sea, aquí el juicio se hace antes, luego investigamos y al final se cae porque no hay. Entonces, la difamación tiene muchas características. En el momento que usted coloca una foto mía en su plataforma, medio de televisión, insinuando algo que no es, ¿la palabra supuesto te deja libre de esto? El Código Penal nuevo no trae ninguna exoneración por la palabra supuesto. Entonces, por eso yo le estoy haciendo un llamado de atención al país, a los comunicadores, que se lean bien el artículo 208 de ese nuevo Código Penal, porque una persona puede tener una pena de 2 a 5 años de prisión por una difamación que puede ser calificada una difamación simple. Pero esa difamación puede aumentar a 10 años de prisión si está entonces ligada de una difamación extorsiva. Ajá. De 5 a 10 años, ¿verdad? Sí. De 5 a 10 años. Pero si el tema es real, si yo hice algo y algún medio lo difunde y presenta la evidencia y es real, y yo demando por difamación. Al final de cuentas, en el proceso penal hay un tema que tiene que ver con las pruebas. Ajá. La persona que se le imputa el hecho y puede probar que fulano de tal es un ladrón o que es tal cual, O tal que cosa, mató, como o que- dijeron, lógicamente los jueces tienen que exonerarlo de responsabilidad. El punto también es que con este código se le está dando una herramienta al Ministerio Público un poco peligrosa. Porque fíjate cómo el Ministerio Público, al momento inclusive de depositar una acusación, antes de que tú te puedas defender, le puede solicitar al juez que tu exequatur profesional te sea suspendido, por ejemplo, por 5 años o de por vida, según le plazca al que esté escribiendo la acusación. Entonces, todas esas situaciones se están dando en ese código. Hay otras modalidades que le va a dar muy duro a las personas. Eso trae la figura del cúmulo de penas. En el cúmulo de penas, anteriormente una persona podía ser procesado al momento de cometer un hecho, cometía varios delitos de manera concurrente y lo juzgaban por el delito mayor. Los demás delitos le quedaban de gratis en el proceso. Ahora no. Ahora un juez tendría, por decirlo así, una calculadora ahí al lado y va a decir, por el asalto que cometiste tú tienes 10 años, porque habían 2 personas, asociación de malhechores, aquí tú tienes 10 años más, ya van 20. Porte de arma ilegal. Porque portabas un arma ilegal, aquí tienes 5 años más, son 25. Porque heriste a la persona que asaltaste y le causaste una herida permanente, tienes 5 más. Pero estamos de acuerdo con eso. No sé usted, yo estoy de acuerdo. ¿Hasta qué número? ¿Hasta 40 años, si no nos equivocamos? Las penas pueden aumentar hasta 60 años de prisión. Y algo que inclusive, aparte de que yo he venido diciéndolo, pero acaba de decirlo, por ejemplo, Milton Ray Guevara, lo ha dicho también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que este código tienen que revisarlo antes de que entre en vigencia, porque aquí hay un aumento de penas que por cualquier cosita van a botar la llave de una persona. Entre otras modalidades, ese código, por ejemplo, va a traer lo que le llaman un cumplimiento de penas nuevo que no se conocía. Cualquier persona que sea condenada a una pena de menos de 3 años de prisión, esa pena podrá cumplirla solamente los fines de semana, ingresando a la cárcel, por ejemplo, el viernes a las 6 de la tarde y saliendo el lunes a las 6 de la mañana. Pero también podrá cumplirlo todos los días en la misma modalidad, en horas de la noche, y sale a su casa a las 6 de la mañana. Y todo eso va a tener como requisito el que la persona tenga un trabajo fijo, el que su familia dependa de él, el que no se trate de un hecho grave,
que precisamente son las penas de menos de 3 años de prisión. Y también eso generaría muchísimo menos costos para el Estado Dominicano, porque si usted es un agente no tiene que darle ni desayuno ni comida, ¿verdad? No, claro. Sí, no, Eso- no, me parece cómico. Eso es un costo importante para el Estado Dominicano, que es donde se gastan miles de millones de pesos en la alimentación de los Que dicho reclusos. sea de paso, la mayoría la hacen con comedor económico, la sacan. Ciertamente, doctor, a mí me preocupa algo, y es el tema de la difamación. Está preocupado, Luis. Sí, no, a mí me preocupa bastante. Supongamos que un reportero de nuestro medio va a cubrir una noticia en Guajimía, que asesinaron a alguien. Y dentro del reporte que está brindando, dicen sus declaraciones, según nos ha informado los pobladores, el asesino de tal persona se titula Juan Pérez. Pero resulta, en la investigación que hace el Ministerio Público, que no fue Juan Pérez. Pero el nombre de Juan Pérez ya lo conoce el país completo. Juan Pérez entonces puede demandar al medio de comunicación y al reportero, Eso- donde la información fue recibida por los pobladores, por los que viven allí. Ese tema de la difamación es seguro que va a venir. Entonces, por eso yo referí un comentario. Los medios de comunicación van a tener que hacer una readecuación de sus contenidos, de la forma como presentan las noticias, porque fíjate que el código se ha ido tan lejos que hasta presentar imágenes de una persona que no ha autorizado que lo publiquen en televisión, hasta de eso la persona se puede ofender y se puede querellar. Entonces, más aún cuando mencionan el nombre de una persona que no ha cometido el hecho. Y eso no va a generar una saturación entonces en las Pero es que cortes. tiene que haber alguna delimitación Claro. en el tema periodístico, porque si bien es cierto que cuando hay un hecho que lo imputa, por ejemplo, el Ministerio Público está acusando a Juan Pérez, que es el nombre más famoso, de asesinato, de lavado de activos. La acusación no es a mí, yo estoy haciendo eco de la información que dio el Ministerio Claro. Público. Si en todo caso las noticias se dan por un hecho que ya se tiene la evidencia, el video, ¿eso también incurriría en un tema de difamación? Evidentemente que no, ahí precisamente tú hiciste un cambio y es que tú te estarías refiriendo a una acusación que presentó el Ministerio Público. Ya eso sería una responsabilidad del Ministerio Público si eso no es así. Ahora, ¿qué es lo que trata de regular el código? El que muchos comunicadores o cualquier persona no difame a una persona o que conozca inclusive de un hecho e intente extorsionarlo para no decir lo Sí. que... El espíritu está bien pensado, hay que decirlo, el espíritu está bien pensado, porque hay una fábrica de extorsión que se está desarrollando desde hace unos años en el país, alrededor de los medios, de gente que ni siquiera, muchos no estudiaron comunicación, que no están vinculados, pero se sientan en una tribuna y empiezan a acabar, a dañar. Entonces, por detrás tienen gente mandando a buscar dinero. Esa es la realidad. Y para eso yo estoy de acuerdo que sea la pena máxima, que sea acumulativa, que tenga medida de coerción, de privación de libertad, todo eso. Porque lo que no se puede es que la buena reputación de una persona vaya al suelo, que luego no se sabe cómo se recoge, porque alguien le dio la gana de querer extorsionarlo. Y fíjense que solamente son gente que tienen carteras importantes. Usted no ve que a un hijo de Machepa de que vienen a extorsionarlo. Son gente con carteras o posiciones de relevancia. No sé si ustedes tenían otro punto ahí. Ahí mismo en el código. Ahí mismo, doctor, simplemente, se podría, porque se ha hablado y varias personas han hablado del tema de, antes de que esto comience, que ya va rumbo a un año, intervenir ese código nuevamente. Desde el punto de vista legal, vamos a ver qué tan posible es eso. Tendrá que conocerlo el Congreso nuevamente, si se quedaría la misma fecha de inicio de ese código o eso también alejaría. ¿Cuál fuera esa metodología? Inclusive, perdón, escuché a Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, hablando de que ese código no podía, había que verificarlo previo a su inicio. Una modalidad que puede ser implementada es que los legisladores, aunque permitan la entrada en vigencia de ese código, nada impide que puedan, por ejemplo, entre varias modalidades, aprobar una ley de urgencia que a lo mejor prorrogue su entrada en vigencia. Eso es una modalidad. Otra modalidad es que el código entre en vigencia
y que casi de inmediato comiencen a modificar muchos artículos ahí que van a tener problemas frente a la Constitución. Hay también algunas personas que ya están elevando algunos recursos de inconstitucionalidad en contra de varios artículos. Y vuelvo y te digo, el código en un 90% es un código bueno. El tema, por ejemplo, de las estafas. Anteriormente, con el código que tenemos, una persona se puede robar la cantidad que le pase por la mente a través de una estafa. Y la pena máxima son 2 años en el viejo código. En ese nuevo código, fácilmente una persona de entrada va a tener 20 años de prisión, no en vez de 2. Pero con el cúmulo de penas, ahí están, por ejemplo, ya las estafas piramidales. Generalmente se da asociación de malhechores también ahí. Exacto. Entonces, cuando ahí se liga el tema de la propia estafa con una pena de 20 años. Abuso de confianza. Cuando le ligan, por ejemplo, lavado de activos, fácilmente camina de 10 a 20. Cuando le involucran la ley del mercado de valores, ahí tiene 10 años. No recuerdo cuáles otras leyes. Fácilmente una estafa piramidal puede remontarse a 50 o a 60 años de prisión. Generalmente tienen abuso de confianza también, porque son de muy buena fe. ¿El abuso de confianza o la buena fe se penaliza en este código? Totalmente, con aumento de penas también. El abuso de confianza es cuando usted, por ejemplo, a una persona le entrega algún bien, aun sea dinero, con el compromiso de que lo devuelva a una fecha fija. Por ejemplo, la pena actual por eso, la pena máxima es de 5 años, pero en este nuevo código también esa pena va caminando para los 20 años de entrada. Algo que la población tiene que ponerle mucha atención fue algo que dije. Los artículos, por ejemplo, 30, 34, 39 y 41 de ese nuevo Código Penal, para todos los delitos, el código tiene penas complementarias. Y las penas complementarias son algo que dije al inicio también un poco peligroso, que es la cancelación del exequatur a cualquier persona que sea profesional acusado de la comisión de un delito utilizando su profesión, pero también el cierre del negocio o del establecimiento. Hay casos puntuales como por ejemplo un médico que ha tenido problemas recurrentes con temas de mala práctica médica. Anteriormente no se le cerraba de manera definitiva el consultorio, ni a él tampoco se le cancelaba el exequatur. En este código van a salir de circulación, pero lo mismo va a pasar con muchos ingenieros que se dedican también a cometer estafas de manera recurrente y al final de cuentas no le pasaba nada. El único gremio, he dicho, que se preocupaba por cancelar el exequatur de un profesional era solamente el Colegio de Notarios, cuando un notario se veía envuelto en una situación gravosa. Entonces, por cualquiera de los delitos que acusen a una persona, va a haber serias consecuencias con ese tema y sobre todo con el cierre y la clausura de ese negocio, sea temporal o sea definitivo. Sí, doctor, para cerrar ya esta entrevista, una pregunta que va en otro contexto. En el caso del Jet Set, las acusaciones que pesan sobre los hermanos Espaillat es sobre homicidio involuntario culposo, que según el actual código vigente va desde 3 meses hasta 2 años de prisión. Pero muchas personas entienden que puede durar hasta 10 o 15 años preso. ¿Qué se espera con esto? Mira, con el tema del YECSE, yo he visto muchas personas hablando cosas que inclusive no pueden aplicarla. El Código Penal actual lo único que prevé es una pena de hasta 2 años de prisión por negligencia, imprudencia o inobservancia. Ay, ay, ay. Entonces, fuera de ahí, lamentablemente nadie puede inventarse una ley que no existe. El tema, por ejemplo, del homicidio culposo, eso es una figura que la va a traer el nuevo Código Penal que aún no ha entrado No entra en vigencia. El 6 de agosto es que entra en vigencia. Exacto. Y si el caso del YECSE sucediera el 8 de agosto
del 2026. Entonces, la pena mínima por un caso así sería de 20 años, si estuviera en vigencia. Aparte del cúmulo de penas que habíamos mencionado, que eso seguiría agravando esa situación y la ciudadanía estuviese en mejores condiciones. Pero con el código que nos prestó Napoleón Bonaparte en el 1884, la pena máxima de ese caso es de 2 años. De hecho, yo siempre me he quedado sorprendido de que nuestros legisladores hayan permitido que la República Dominicana tenga un código tan viejo como ese, con 141 años, cuando posiblemente ni mis abuelos existían todavía. Bueno, nos tocará ver que a partir del 6 de agosto de este año es que vamos a empezar a tomar en cuenta cuáles son las penas acumuladas y los casos que se den, que sean sonoros sobre todo, que se van a aplicar en ese código. Mientras tanto, que nadie sueñe con 50 años preso, ni 30 años para nadie, porque el código no lo establece. O sea, las leyes no lo establecen. Después de escuchar al doctor Amadeo Peralta, me recuerdo de un meme que a veces se utiliza mucho que dice, tengo miedo. Sí, este es un código peligroso. Yo creo que pone mucho poder en la mano del Ministerio Público y mucho poder por mucho tiempo. Eso hay que tenerlo bajo cautela, porque también podría convertirse luego en un elemento de coerción, sobre todo, un ejemplo, a la comunicación, ¿verdad? Que pueda hacer un trabajo. Entonces, hay que ver ese equilibrio donde se rompe, ¿verdad? Bueno, que es un Ministerio Público independiente. Exacto, totalmente. El Ministerio Público fue que aportó el 90% del contenido que tiene ese código penal y lógicamente lo iba a hacer como un traje a la medida. Un traje a la medida, así mismo es. Pero nada, gracias, doctor Amadeo Peralta, por estar. ¿Qué cosa que no le ponen ese mismo empeño al tema de la violencia contra los animales? Estuvo con nosotros el doctor Amadeo Peralta, especialista en Derecho Penal Económico, quien nos da varios temas interesantes. Tratamos con él sobre todo esta radiografía, este nuevo código. Vimos el tema Yexet, vimos el tema San Juan también. Agradecerle al doctor por su tiempo, y más un día como hoy feriado. Pero que ustedes los disfrutaron y aprendieron muchísimo, como siempre, con su espacio a primera hora a través de Telemedios, Canal 8, a través de Lazo TV para YouTube. Buen resto del día y mañana nuevamente el compromiso de 7 a 9 de la mañana por aquí, Telemedios, Canal 8. Bye, bye.